Saludos, profesor Andrés Torrealba. Mi nombre es Joan Viloria y actualmente soy su alumno en la materia de electrónica de comunicaciones en la parte de laboratorio. Eh, en esta primera parte, en esta primera práctica, ya tengo realizado las tres actividades y en estas prácticas de laboratorio vamos a hablar acerca del ruido en la primera práctica y en la segunda acerca de los amplificadores. Vamos primero con la parte de ruido. Y el ruido, pues simplemente en el ámbito de las telecomunicaciones y de la ingeniería electrónica, son perturbaciones eléctricas que ocurren sobre señales transmitidas o procesadas. También en la actualidad, pues en la parte de la radiofrecuencia, específicamente en los enlaces de comunicaciones a través de microondas, los inalámbricos, pues también existen ruidos en la parte de ondas electromagnéticas, ya que hay muchos dispositivos que están en la actualidad en frecuencias de 2.4 y 5 GHz, que son frecuencias libres, y muchos de los enlaces microondas que sirven para surtir a las empresas de comunicaciones enlaces de video, voz y datos, pues muchos utilizan este tipo de frecuencias. Entonces ellos también perciben ruido de los dispositivos que están conectados en los hogares y de las señales que son atravesadas dentro del enlace de comunicación. Entonces, también este ruido se debe por ejemplo, en la vida cotidiana y en la vida real, pues a conectores mal ajustados, también el tipo de conectores que se realiza dentro de una instalación de microondas o dentro de cualquier tipo de instalación, pues esa fuga de, de radiofrecuencia también ocasiona un ruido. Entonces, la colocación de malos conectores, por ejemplo, dejar un conector libre sin una carga, eso también causa de que las señales que están en el ambiente pues se metan a través de los equipos y ahí se genere un ruido. También existe uno de los parámetros que sirve para medir estos ruidos, se llama la relación señal-ruido. Y eso existe en la mayoría de los dispositivos que transmiten señales. En este caso, por ejemplo, la red HFC que transmite señales a través de cables coaxiales, también hay relación señal-ruido allí porque en ese tipo de cables esos dispositivos son muy susceptibles a los ruidos que existen de las señales que están en el ambiente y que puedan meterse dentro de los dispositivos. También, pues, cuando los dispositivos por dentro se calientan los condensadores, que trabajan bajo ciertas circunstancias atmosféricas. Entonces, esos equipos que están adentro de esos gabinetes generan calor y eso hace que también pues se genere un ruido eléctrico dentro de esos equipos de comunicación. Bueno, dando inicio a la parte de la práctica, aquí como puede ver, pues aquí tenemos la práctica. En la actividad número 1 dice, realiza el montaje de la figura 1, conecte batería de 9 voltios en el pin 7 y en el pin 4. Aquí en el montaje de la figura 1, este, tenemos un amplificador operacional, el 741 específicamente, se realizó el montaje, se conectó al osciloscopio y la señal de entrada que se fijó, aquí la tenemos, dice señal en una amplitud de 10 voltios y una frecuencia de 100 Hz. Y el ruido, que iba a ser otra señal que iba a ser introducida al circuito, se colocó en 0,5 voltios y una frecuencia de 2 kHz. Entonces, al nosotros tener aquí en Proteus la configuración, pues tenemos la primera eh, señal de entrada, que se llama señal. Ahí tenemos una amplitud aquí se puede evidenciar que tenemos los 10 voltios y tenemos una frecuencia de 100 Hz. Y en la señal de ruido, que es una señal
de onda sinusoidal, tenemos el 0,5 voltios y 2 kilohertz de una señal de ruido. O sea que es una frecuencia muy alta. Entonces aquí con el circuito pues tenemos colocadas una serie de resistencias y un amplificador operacional. Entonces cuando aquí corremos el circuito, ¿ok? Ahí lo puse a correr. Y aquí tenemos, dice, analice la forma de la onda del osciloscopio de la señal de entrada, señal de ruido y la señal de salida con ayuda del volt diff y el time diff. Calcule la amplitud y la frecuencia de la señal de salida y cómo es esta señal. Entonces, ya se comienza a correr la primera parte y aquí mostramos el osciloscopio. Aquí en la muestra del osciloscopio tenemos una señal de entrada y una señal de ruido. Aquí está la señal de entrada, específicamente es la que va aquí en amarillo. Y tenemos una señal de ruido que es la que va aquí de color azul. ¿Ok? Aquí en esta parte se están uniendo ambas señales y una está entrando ya unida con la otra al amplificador y otra está saliendo por aquí del amplificador y vamos a verificar la señal de salida. Aquí como el amplificador operacional está conectado a una batería de 9 voltios, la parte positiva va por el pin número 7 y la parte negativa va por el pin número 4. Como estamos conectando una batería que tiene un lado positivo y el otro negativo, pues el lado negativo se está conectando al pin número 4. Eso hace de que la onda ya no sea continua, sino una onda solamente de la parte positiva. Es lo que nos está arrojando aquí en esta onda la señal de salida de ese amplificador. Y fíjense que aquí en la señal de salida también tenemos una distorsión de la onda. Y eso significa que hay ruido que se está generando con la otra señal con la que se está uniendo. Y entonces aquí sale con la señal resultante, sale como si estuviera distorsionada. Tiene la misma, como la misma forma, pero sale totalmente distorsionada. Entonces eso es que el ruido le está generando eso. Aquí se ve que la señal es de media onda, entonces para calcular, pues si esta era de 10 voltios, esta tiene una amplitud de 5 voltios, porque es solamente hasta la mitad, y la frecuencia sigue permaneciendo igual, que son los 100 Hz. ¿Ok? Entonces, esa es la primera actividad de la práctica número 1. Vamos con la segunda experiencia o la segunda actividad. Aquí la tengo ya lista en esta parte de Proteus y comenzamos con la segunda actividad. Y dice, conservando el montaje anterior, debe investigar y diseñar un circuito para eliminar el ruido de la señal de salida. Explicar cómo funciona este circuito, por qué elimina el ruido en la señal. Para verificar el correcto funcionamiento del circuito de su diseño, debe conectar el canal D al osciloscopio. ¿Ok? Entonces, aquí tengo, como lo teníamos anteriormente, los dos primeros canales, el canal de salida y conectado en el canal D cuando ya hace como el filtro de la señal. En este caso, pues como tenemos una señal de alta frecuencia, pues vamos a colocar un filtro pasabajo. En este momento, un filtro pasabajo está compuesto por una resistencia y un condensador. Ese circuito lo colocamos después que la señal atraviesa el amplificador operacional y luego entra al filtro pasabajo. El filtro lo que hace, pues es simplemente, como su palabra lo indica, hacer un filtrado de la señal que llega o que sale de ese amplificador operacional. Entonces, en este preciso momento, pues estamos utilizando un filtro pasabajo. Ese filtro pasabajo es un filtro RC que es netamente el que se está utilizando en este momento, es un filtro pasivo. O sea, no es activo, no tiene conexión a ninguna fuente eléctrica, sino simplemente lo que está recibiendo la señal y con ayuda del condensador y la resistencia, pues está haciendo que esta señal sea modificada. Recordemos que en la vida real y en la vida y en esta parte, pues es muy difícil eliminar el ruido. El ruido simplemente lo que vamos a hacer utilizando ciertos filtros, tanto el pasabajo como el
pasa alto o otro tipo de filtros, pues lo único que vamos a hacer con eso es disminuirlo en lo más mínimo posible que se pueda, pero eliminarlo por completo prácticamente que es imposible. ¿Por qué? Porque todos los componentes eléctricos y electrónicos están compuestos por ciertos resistores, condensadores, y estos con la operación del equipo, estos comienzan a calentarse y al calentarse ellos mismos generan un poco de ruido a las señales que pasan a través de ellos. Entonces, al colocar el filtro pasa abajo, en este caso porque la frecuencia es alta, se utiliza un filtro pasa abajo. Entonces, vamos a mostrar lo que está mostrando el osciloscopio. Entonces, simplemente ya corrimos el programa o la simulación y ahora aquí vemos las 4 señales. Tenemos la señal de entrada normal, ¿sí? Que es la que va a 10 voltios y a 100 MHz. Tenemos la señal de ruido que está representada por la parte azul. Tenemos la señal que sale del amplificador operacional. Recordemos que una señal de media onda, porque de media onda solamente la parte positiva, porque recordemos que aquí, como sale en el circuito, el amplificador operacional está alimentado por una batería de 9 voltios y la parte negativa está colocada en el pin 4 y la parte positiva en el pin. Por eso es que esta es la señal que sale. Luego, posteriormente, al salir la señal, pasa por esta resistencia, llega al condensador y aquí hacemos la medida de la señal de salida. Al hacer la medida de la señal de salida, fíjense que ya la señal no tiene esa perturbación que tiene de la señal que se genera como ruido. Entonces ya sale normal, ¿sí? Sale normal. Fíjense que aquí tenemos la onda completa como si fuese la onda de normal de entrada. Sale un poquito la onda un poquito más corta porque recordemos que es un filtro pasa abajo. Entonces eso lo que hace es disminuir un poco la onda. Pero fíjense que le quitó toda la perturbación. Aquí el osciloscopio muestra y quitó toda la perturbación en la señal. Entonces ya sale aquí de color verde y sale totalmente limpio. Pero un poquito más pequeña que la onda inicial. ¿Ok? Y luego, posteriormente, profesor, para terminar, tenemos la experiencia número 3, para terminar esta práctica número 1. En la experiencia número 3 o la actividad número 3 dice, conservando el montaje de la actividad 1, cambie la batería de alimentación por una fuente dual de 12 voltios al pin 7 del amplificador operacional y menos 12 voltios al pin 4 del amplificador operacional. ¿Qué sucede en la señal de salida? Explique qué cambió y a qué se debe esto. Entonces, tenemos inicialmente el circuito. Lo único que cambiamos en el circuito inicial es que quitamos la batería de 9 voltios y le colocamos dos entradas directas, una en la parte positiva de 12 voltios y una en la parte negativa, directamente conectado tanto en el pin 7 como en el pin 4. Aquí tenemos 12 voltios conectados a través del pin 7 y tenemos menos 12 voltios conectados en el pin número 4. Entonces ya al quitar la batería, pues obviamente tenemos una parte 12 voltios a nivel positivo que están entrando por el pin 7 y 12 voltios a nivel negativo que están entrando por el pin 4. Entonces ya el amplificador operacional está conectado tanto la parte positiva y negativa al mismo voltaje. Entonces, ¿qué hace la onda? Llega la onda de señal, vamos eso va conectado aquí al osciloscopio, procedemos a mostrar de nuevo el osciloscopio. Corremos el circuito de la simulación y mostramos el osciloscopio. Al mostrar el osciloscopio, fíjense que tenemos lo mismo que hemos tenido en las otras dos actividades. Tenemos una señal de entrada, tenemos una señal de ruido y posteriormente tenemos una señal de salida. Fíjense que la única diferencia que hay con los circuitos anteriores es que ya la onda sale completa. Ya no sale media onda, sino que la onda sale totalmente completa, pero sí sale con ruido. Por eso es que aquí se ve que la onda sale con ruido porque se hace la unión tanto de esta señal como la señal normal como la señal de ruido. Y al hacer la unión en el amplificador operacional, pues la que va a salir va a ser con ruido, pero ya no sale la media onda. ¿Por qué? Porque como teníamos anteriormente conectada la batería en la parte negativa, entonces ahora sale
ahora va a salir la señal completa porque tenemos positivo 12 voltios y tenemos negativo 12 voltios. Entonces la onda sinusoidal está completa. Ya no sale media onda, sino que sale la onda completa. Esa es la explicación por la cual ya con la configuración de este circuito, pues sale la onda ya normal, no sale media onda, sino una onda normal, una onda sinusoidal normal, y lo único que sí sale es con perturbación, porque obviamente estas dos señales se están uniendo. Y al unirse la señal de ruido con la señal normal, pues obviamente la señal resultante va a ser una señal con obviamente aquí como lo muestra el osciloscopio, pues entonces nosotros podemos ver esa señal de, eh, de salida. Bueno, profesor, esas son las tres actividades de la práctica número uno y nos vemos en una próxima oportunidad con la práctica número dos. Muchísimas gracias, que tenga buenas noches y hasta luego.